Y bueno, los materiales que vamos a utilizar. Estos los compran en Amazon. Vienen los huevitos de esta forma. También creo que hay esferas. Porque mucha gente le gusta colocar cosas aquí en el centro y demás. Entonces vamos a utilizar este tipo de huevitos de acrílico. Y todos los detalles se los dejo en la descripción de este video. Entonces, huevitos de acrílico. Esta es una pluma de pintura acrílica. Me encantan. La marca es Posca. Pero aquí, muy importante, que sea fina. Es 0.7 milímetros. Miren, es chiquita nuestra puntita. Vamos a necesitar pintura acrílica. Y esta ya la han visto en anteriores ocasiones. Estas son muestras de pintura de pared. Entonces no tiene que ser ninguna pintura especial o cara o fancy o nada de eso. Simplemente una pintura acrílica. Una pintura base agua. No puede ser acuarela, tiene que ser acrílica. Y vamos a necesitar también unos pinceles. Entonces, bueno, vamos a empezar. Ya que tengo mi huevito, es una de las partes, tiene como quien dice, un macho y una hembra. Entonces agarramos una de las partes y en esta parte es donde vamos a dibujar unas flores. Entonces lo vamos a hacer hacia adentro. Una forma muy sencilla de hacer flores, que no tiene, digamos, mucho chiste, es agarramos, vamos a pintar por aquí. Hacemos como un circulito, así como rellenito, digamos. Y hacemos como si fueran medias lunas o gotas. Y ahora en la parte de arriba le vamos a hacer un detalle de esa forma para que no se vea tan tiesa nuestra flor. Por ejemplo, aquí me faltó uno. Ahí está. Que no se vean tan separadas mis pétalos. Ahí está. Y ahora, del centro vamos a hacer unas rayitas. Y ya quedó. Aquí tengo una de las flores. Ahora voy a hacer otra por acá. Y esta vamos a tratar de hacer una rosa. Entonces hacemos como un círculo. Y vamos agregando gajos. Fíjense cómo son como medias. No tiene ninguna estructura ni nada, pero es como si fuera, pues, entre una peony, yo creo, una rosa. Y así vamos formando nuestra flor. Que nos quede más o menos circular, porque, bueno, ese es el estilo de las flores. Ya quedó. Entonces ahí tengo otra flor. Y ahora a esta le quiero agregar unas hojitas. Aquí tengo una hoja. Y por acá vamos a agregar otra hoja. Ya quedó. A veces se les corre un poquito, pero no se preocupen, le pueden volver a pasar. A esta le quiero agregar, bueno, una ramita con unas bolitas. Para que se vea como un elemento coqueto. Y miren, así es como va quedando. ¿Okay? Podemos agregar algo más por este espacio de aquí para que no nos quede tan pelón.
Si se fijan, ni pulso ni nada necesita, nada más ir haciendo el círculo. Y esto lo vi, obviamente ella es una artista, a ella la encuentran en Instagram, les voy a dejar el nombre en la descripción de este video, se llama Cat, o así es como está su Instagram, Cat Canvas. Es una chica de 22 años, pinta divino. Entonces de ahí me inspiré para hacer este diseño, porque a ella le encantan las flores y al verla cómo las hacía, dije, bueno, vamos a hacer el intento. Entonces está muy padre sus diseños para que la busquen. Obviamente ella es una chica, es una artista y yo simplemente estoy decorando mi baño. Pero bueno. Entonces vamos a empezar con este, pero ¿saben qué? Uno más chiquito. Lo que vamos a hacer es como el decoupage. Vamos a pintar por esta parte de aquí para que resalten más mi diseño. Entonces no quiero nada muy específico. Voy a hacer unos manchones de pintura por aquí y por allá de diferentes tonos. Y déjenme, le pongo un poquito de azul. Aquí lo importante no es barrerlo mucho porque es plástico y se va a despintar. Entonces no quieren darle muchas capas, yo creo. Entonces nada más sean generosos para que no se resbale la pintura tanto. Definitivamente pueden ponerle la base que ustedes quieran, etcétera, etcétera. Aquí lo importante, creo yo, es mi consideración, que como pusimos el blanco, traten de poner un color oscuro, color vibrante, para que les contraste más. Si hacen el dibujo con negro, bueno, pues definitivamente un color amarillo, un color más clarito, se vería también muy lindo. Pero quieren lograr ese contraste, bueno, pues hay que buscar tonos así, contrastantes. Y les muestro. Así es como se ve y así es como se ve. Entonces fíjense la diferencia. Ahora lo que voy a hacer, voy a pintar uno celeste nada más para que vean qué bonito vibra más en estos tonos que en el otro. Algo importante, fíjense cómo esta pintura seca en mate. ¿Se ve? ¿Se dan cuenta? Se ve como pintura de gis o pintura mate. No estoy utilizando nada brillosito. Aquí lo que me le va a dar el brillo es el acrílico. Entonces, bueno, eso lo pueden también considerar. Miren este contraste, que diferente se ve, más bien casi no se percibe el detalle contra este. Por eso les digo, si yo delineo mis hojas negras o mis detalles o mis dibujos negros, puedo utilizar un tono clarito como este celeste sin ningún problema, pero como todo es blanco, al ponerle un contraste pues se define mejor. Les quiero mostrar esto. Miren cómo la pintura por adentro se ve completamente mate. Y como pues es plástico, es acrílico, brilloso, miren cómo brilla mi acabado. Y ya que están secos, ahí se ve donde ya están secos, ya los podemos empezar a cerrar de esta forma.
Entonces voy a cerrar los huevitos.